Yo primero estudié Sociología y Filosofía en la Nacional porque me interesaba las ciencias sociales en general y estudiar, digamos, como el mundo social desde una mirada teórica, analítica y como metodológica centrada en la sociología. Entonces, me fui interesando en ello, también en filosofía, que es una carrera un poco más teórica, ¿no? Entonces estudié un poco más de filosofía, con más de teoría, y desde el pregrado me fui enfocando hacia el campo de la cultura y el arte, que es lo que me gustaba. Y por eso llegué al Ministerio de Cultura, hice mi pasantía en ese ministerio, y en ese momento me di cuenta que me gustaba el tema de gobierno y políticas públicas y quise como profundizar un poco más en esas herramientas y esa experiencia de estudiar políticas públicas. Con eso en mente inicié la especialización en el externado en Gobierno, Gerencia de Asuntos Públicos y fue una experiencia bastante interesante, sin embargo fue un poco corta, digamos por el currículo y como la experiencia de la especialización, que solamente un año, la hice más en pandemia, y eso me llevó como a crear un programa un poco más sólido en términos de currículo y en términos formativos, y por eso llegué a conocer la maestría en políticas públicas de los Andes, de la Escuela de Gobierno, que fue una maestría que me pareció muy completa en ese momento, con una trayectoria pues digamos bastante sólida en el campo, ¿no?, de la Escuela de Gobierno. Y me parecía como un complemento fundamental y una forma también como avanzar en el proceso formativo y académico, llegando a un nivel superior que era el de la maestría. Entonces por eso creo que se dio como algo natural y como algo espontáneo, porque me interesaba también además el tema del análisis de las políticas públicas en Colombia y sobre todo cómo aplicado al sector cultura, que es donde me he movido desde el inicio. Vi otras opciones de algunas universidades que también son líderes, tal vez como en el tema, pero me gustó mucho de la maestría de la Escuela de Gobierno, que primero la trayectoria de la universidad y de la escuela, segundo el reconocimiento y la acreditación internacional que tiene la escuela y la maestría en particular, la de políticas públicas con el reconocimiento de NASPO, me pareció muy interesante. Además de eso me gustaba mucho el enfoque como metodológico y digamos en la capacidad que tiene la maestría de brindarnos herramientas prácticas y metodológicas para el diseño y la evaluación de políticas públicas o productos sociales y de proyectos también sociales. Y por último, creo que un factor súper relevante es que la maestría realmente reúne personas de diversos contextos, ¿no?, de experiencias y de trayectorias muy distintas, y eso realmente me llama la atención porque le permite a uno como estudiante aprender con pares que vienen de sectores distintos, de trayectorias muy distintas, y que finalmente eso también nutre como tu experiencia en la maestría, haciendo networking, conociendo gente de otros lugares, de otros territorios, de otros sectores. Entonces me llama mucho la atención eso, y por eso también pues me quedé con la opción de los Andes. Puedo decir que la maestría tiene como un fundamento bastante sólido en herramientas y en análisis de datos, por ejemplo, sobre todo datos cuantitativos. Entonces recuerdo mucho desde los nivelatorios que hicimos en matemáticas hasta cursos como técnicas de análisis de datos, evaluación de políticas públicas, que sí como un hilo conductor muy fuerte en términos de dar a los estudiantes herramientas prácticas y cuantitativas para evaluar políticas públicas. Creo que un punto también fuerte de la maestría que debería tal vez fortalecerse un poquito más es el tema de métodos cualitativos, que es también un poco mi punto fuerte. Recuerdo mucho las clases con María Cecilia de métodos cualitativos el primer semestre, y toda la parte también, digamos, de fundamentación teórica, de qué es una política pública, autoridad como del Estado. Eso se ve un poco también en el curso de políticas públicas justamente al inicio de la maestría del primer semestre. Creo que la maestría agrupa enfoques y líneas temáticas que pueden articularse muy bien, y creo que también desde la electiva que tenemos podemos darle un matiz temático distinto a ese currículo. Es decir, yo por ejemplo vi un curso de teorías del desarrollo en el CIDER que me complementaba muy bien como la trayectoria que tenía y que responde también como a mis intereses personales por ver temas de desarrollo,
territorial, de teoría del desarrollo, que creo que se complementa muy bien con las políticas públicas. Entonces, esa opción también es muy buena. Conozco personas que se enfocan hacia temas de género, hacia temas de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de políticas urbanas, políticas sociales. Eso también le da a uno como un espectro muy amplio y muy rico para complementar esa trayectoria. En primer lugar, el tema de las herramientas analíticas en el diseño y evaluación de políticas públicas. Creo que la maestría es un esfuerzo por darnos como un kit, un pool de herramientas prácticas para que podamos usar en los distintos sectores y campos en los que trabajamos como servidores públicos a nivel nacional, territorial o local. Creo que es un espacio y una plataforma donde uno puede profundizar justamente también como en esos saberes que ya hemos adquirido, o por lo menos hablo desde mi experiencia en el sector público, pero que hace falta como cualificarlos o como profundizar un poquito más en ellos. Entonces creo que la maestría también permite justamente ese espacio como de profundización. Otro tema fundamental es el componente, digamos, temático, digamos, como conocer un poco más cómo funciona el campo de las políticas públicas en Colombia, desde los distintos sectores, empapándonos también como de los retos actuales del campo de las políticas públicas, de los principales avances, novedades también que haya como en el sector. La maestría a través de los profesores y en la planta docente brinda una oportunidad para que uno como estudiante se empape también de esos elementos y esas noticias, digamos, de actualidad un poco del sector, y eso también es muy valioso porque te permite estar contextualizado en otros campos e incluso en el trabajo sobre lo que está pasando a nivel nacional. Y por último, creo que algo súper importante es que la maestría te da herramientas para trabajar en equipos complejos y en proyectos también intersectoriales complejos, justamente por el hecho de que estamos acá con estudiantes de distintas trayectorias, historias de vida. Eso hace que tengas al sociólogo que trabaja con el economista y que a su vez trabaja con el estadístico, ¿no? Es un montón de gente de distintos perfiles que trabajan en últimas en torno a proyectos en común, medio ambiente, cultura, salud, desarrollo urbano, pero que cada uno brinda como su perspectiva diferencial de acuerdo a su experiencia de vida y a su profesión. Entonces es muy valioso que uno acá en la maestría aprende desde los trabajos en equipo, en grupo, digamos, para los talleres en clases. Uno aprende cómo a trabajar con los otros y a brindar esa experiencia como de trabajar en equipo con distintas personas. Uno aprende a trabajar en eso y a traer esa experiencia como al campo profesional y laboral donde uno trabaja. Bueno, fue súper interesante. Yo creo que había un discurso así como formal, oficial. Fue un proceso en cuanto a la planeación bastante retador porque implicó pensar un poco cuál era la audiencia de esa ceremonia que quería comunicar yo y, digamos, plantear un poco como cuál era el mensaje clave en relación con ese espacio pues, de cierre como tan importante. Yo además fui tutor del Centro de Español, entonces como que trabajaba en la planeación de textos y de textos en general, pero nunca me había puesto como el reto, nunca me había pasado que tuviera que preparar un discurso de una ceremonia de grados. Entonces fue súper interesante. Eso por el lado de la planeación. Creo que conté como con la visión también de algunos amigos que me comentaban el discurso, cómo lo veían, si estaba bien orientado, y ya el momento de implementación o como de puesta en escena, más bien en la ceremonia de grado, fue súper interesante. Digamos que yo quería dar un mensaje muy claro, centrado como en el valor público, y fue a partir de una anécdota que tuvimos en la clase de liderazgo público con Natalie Méndez, la profesora, que nos dijo al final en una clase de cierre como si algo que les debe quedar a ustedes acá es como la importancia del valor público. Y eso fue súper bonito y como que nos dejó pensando a todos, ¿no? Y es claro, en última es lo que nos motiva es como trabajar por y para ese valor público que se expresa en el trabajo cotidiano que hacemos muchos estudiantes como servidores públicos a nivel territorial, en Bogotá, a nivel nacional, para que podamos contribuir a políticas públicas que tengan un impacto en la ciudadanía, que puedan mejorar
la condición de vida y la calidad de vida de esas personas. Entonces fue un discurso centrado en ello y pues fue una experiencia como muy satisfactoria, creo yo, al final. En la Secretaría entré en agosto de este año. Actualmente me desempeño como contratista, soy el líder técnico de movilidad de la Dirección de Transformaciones Culturales, que es una dirección que hace parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento. En esa subsecretaría trabajamos en la implementación de la política de cultura ciudadana, que es un tema bastante importante para Bogotá, por la trayectoria que ha tenido desde personajes como Mocus, ¿no? Y en ese sentido lo que hacemos ahí es avanzar en algunos proyectos y acciones que buscan posicionar a la cultura ciudadana como un eje fundamental en la convivencia y en el desarrollo de vida, digamos, de los bogotanos y de las bogotanas. Yo me encargo ahí de liderar algunos proyectos que tienen que ver con el sector de movilidad. Entonces he trabajado en temas de cultura ciudadana en Transmilenio, por ejemplo, pero también en proyectos como fortalecimiento de la movilidad peatonal en Bogotá, la visibilización también, digamos, de los procesos de movilidad ciclista, ¿no? de los colectivos, de las colectivas que se mueven en bicicleta. Entonces hay un enfoque bastante grande hacia temas de movilidad sostenible, en lo que hemos estado trabajando, y pues recientemente justamente pude trabajar, por ejemplo, en la revisión de la política pública del peatón, que es una política pública que se va a lanzar dentro de muy poco por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, y hemos estado trabajando también como la revisión de ese documento técnico para que Bogotá cuente con una política pública del peatón, lo cual es bastante importante y que, digamos, se suma como a la política pública de la bicicleta que ya tenemos en la ciudad. Yo en este momento quisiera seguir trabajando acá en Colombia, en el sector público. Quisiera tal vez volver al Ministerio de Cultura o seguir en todo caso trabajando en el sector cultural, pero también tengo como en mente poder trabajar en otros sectores, por ejemplo el sector de movilidad me parece algo súper interesante, que es algo que he ido explorando recientemente. Porque comencé trabajando en un proceso de declaratoria de la cultura de la bicicleta como patrimonio de la ciudad, y eso me llevó como a ser un poquito experto también en temas de movilidad. Entonces quisiera quedarme en cultura, tal vez conocer otros sectores igualmente. Quisiera también trabajar con otras entidades territoriales. Yo he trabajado un poco en Bogotá, conozco muy bien cómo funciona, pero me interesa, por ejemplo, también construir capacidades desde lo local, desde otros puntos de diálogo y como de participación, ¿no? Con otras secretarías de cultura, con otras alcaldías. Creo que hay muchos retos más bien como en fortalecer las políticas culturales a nivel territorial. Eso por un lado, y por otro lado también estoy abierto al sector privado, como la consultoría, tal vez también, y me interesaría mucho en un futuro tal vez no tan cercano, por ahí 2 años, 3 años, comenzar un doctorado. Lo estaba pensando, es una opción, pero bueno, está ahí como en el tintero. Bueno, yo creo que lo resumiría en 3 puntos. Primero, porque es un gran espacio de conexión con otras personas, con otros profesionales a nivel local y nacional que trabajan en el sector de políticas públicas, con el gobierno. Y es un espacio de diálogo y intercambio de ideas y también, digamos, de networking a nivel laboral y profesional. 2, la maestría es muy reconocida a nivel, digamos, del sector público por las herramientas que brinda y por la calidad también de sus profesionales que se gradúan de acá. Entonces también es un gran espacio como de reconocimiento profesional y laboral. Y lo tercero es justamente porque la maestría con el enfoque de políticas públicas le permite a cada estudiante fortalecer e investigar en su proyecto de investigación en particular, o sus intereses, digamos, particulares, que pueden ir desde temas de movilidad, hasta salud, hasta medio ambiente, hasta cultura. Y creo que tenemos una planta docente bastante amplia y robusta que puede fortalecer y potenciar los proyectos de investigación de cada estudiante. Eso es muy valioso. En ese sentido, creo que la maestría ofrece como un amplio espectro de opciones y de conocimientos para enfocarse y para desarrollar su propio proyecto de investigación.